life. Lingerie and makeup. Claro, profesor, creo que resulta muy interesante sus palabras en torno a que durante mucho tiempo se ha planteado esta idea de que se encuentran casi de manera antagónica expresadas el mercado y el Estado, ¿no? Y más aún el mercado, sino esta figura de llamado libre mercado, ¿no? En donde la cuestión de la libertad no deja de ser más que una figura y un tanto nebulosa de sus usos, y que no todos, digamos, como usted lo ha apuntado en algunos de sus artículos, más que una libertad propia expresada en el mercado de aquellos elementos que inclusive no deberían o no pueden tener posibilidad de realización propia en el mercado, algunos derechos fundamentales que no pueden ser propiamente objetos de estas fuerzas de mercado. Creo que queda claro que el Estado, más allá que tratar de suplir o de ser un enfrentado directo a este proceso, se convierte en una especie de artículo de socio muy ad hoc para los intereses de la globalización. Creo que en la crisis de los recientes años esto se ve todavía de manera más palpable, una aproximación al libre mercado o al proceso de globalización. Hoy día son los que precisamente asumen un papel de rescate de algunas de sus empresas, de algunos bancos, son los que durante mucho tiempo promovieron en América Latina. Recuerdo los puntos del consenso de Washington, por ejemplo, ¿no? En tanto de que hay que aproximarse a esta apertura del libre mercado, y ahora requieren de América Latina en condiciones de poder subsanar la baja de demanda que ellos mismos han tenido, inclusive pensando que eso implicaría que hubiera una mayor participación del Estado, un incremento de salarios en esos países llamados en vías de desarrollo, que viene como a contradecir completamente esta postura de apertura al mercado globalizado. En ese sentido, ¿cuál es desde su perspectiva el papel que juegan ahora, en ese sentido, los estados de América Latina, los aún también así llamados estados autodenominados de izquierda, ¿no? Enfrente a este proceso de globalización que ha sido de cierta manera impuesto, obligado por una serie de modificaciones a sus propias constituciones, el papel que tiene la deuda y los organismos internacionales para poder someter y establecer una política económica ad hoc en estos países, ahora en este enfrentamiento de la crisis de los países hegemónicos. Mira, bueno, interrumpan porque se están haciendo muy largas cada bloque, pobre de los que no están oyendo. Yo creo que tenemos que irnos más atrás de cuál es el papel del Estado, ¿no? Porque ahí ha habido muchos mitos, ¿no? En México se habla de economía mixta en el pasado, como si hubiera una parte de la economía capitalista, otra parte no capitalista, ¿no? Y otra parte social, ¿no? La economía es capitalista, ¿no? Y el capitalismo es mercado, ¿no? Bueno, más que mercado, producción, pero digamos está guiado por el mercado. Si el Estado no puede, mientras esté en una sociedad capitalista, el Estado no puede suplir el mercado. Interviene en el marco del mercado. Y cuando interviene mal, el mercado se lo va a cobrar. O sea, las leyes del mercado son leyes del mercado mientras la sociedad sea una sociedad mercantil. No se pueden violar a voluntad. Puedes intervenir, puedes violarla, pero tarde o temprano se van a imponer. O sea, si tú ves toda la etapa de protección absoluta de la economía mexicana, llamado desarrollo estabilizador o de sustitución de importaciones, tú podías tener todo tu mercado cerrado. Ya para mediados de los 60, las diferencias de calidad y de precio eran tan abismales, ¿no? Porque tuvo muchas ventajas ese modelito, pero también generó mucha industria muy ineficiente, ¿no? Era una protección excesiva y absoluta, y además sin límite de tiempo, ¿no? Podías tener el mercado como quieras, pues entraban de contrabando, ¿no? Pues es que, o sea, yo en los 60, yo recuerdo, yo vivía a 4 horas de la frontera, ni siquiera había industria de ropa en Chihuahua. O sea, si tú buscabas pantalón no lo ibas a encontrar.
porque todo mundo iba al Paso a 4 horas de distancia a comprarlo. Y si no, ibas al Pasito, que era como un tepito de aquí, a comprarlos. Sí. ¿Por qué? Porque tiene una diferencia de precios abismales, ¿no? O sea, el mercado al final va a imponer, ¿no? Entonces, el Estado puede intervenir en regular el mercado y en tratar de compaginar derechos fundamentales con la lógica del mercado. Por ejemplo, aislando ciertas áreas que son derechos, la salud, la educación. Dice, señor, esto es público, no está sujeto al mercado, ¿no? Está bien, ahí hay un sector privado, está bien, el que quiera pagar, pues que pague, ¿no? O cierto tipo de regulaciones, o lo que fue el keynesianismo después de la crisis del 29. Es decir, el Estado interviene para tratar de alargar los ciclos de crisis, ¿no? Porque eso de que se equilibra oferta y la demanda, pues es matemático, ¿no? Sí, pues sí tiene que equilibrarse, pero pues eso es en el tiempo y es casi un asunto matemático, ¿no? Entonces, la capacidad de producción es cada vez mayor por el aumento de tecnología, el desarrollo de la fuerza productiva. Entonces, si no hay un crecimiento de la demanda, es decir, del poder de compra de la gente, porque al final esa es la demanda, ¿no? Pues no la vas a poder realizar. Entonces el Estado interviene para redistribuir el ingreso, porque el capitalismo tiende a concentrar de tal manera el ingreso que a quien le vende el nuestro. ¿Sí? Entonces el Estado va a intervenir para hacer que funcione la lógica del mercado, pero no es Estado o mercado. No es que el Estado pueda zafarse de la lógica del mercado. Lo que va a tratar de hacer, es falso que el mercado se autorregule, el Estado va a tratar de intervenir para que el mercado funcione y que para el sistema funcione. Si uno dice, ¿por qué el Estado decimos que se clase? Bueno, ahí hay muchas teorías, si lo que tú quieras, pero esa versión instrumentalista de que el Estado es de clase porque recibe órdenes al oído de la clase, como un títere, ¿ven cómo pudieron hacer la expropiación agraria para la reforma agraria? O sea, el Estado no tiene que ser un títere, puede ser un títere. Podemos encontrar estados que efectivamente no tienen ningún margen de autonomía relativa, pero puedes encontrar estados con bastante autonomía relativa. ¿Cuál es su papel? Garantizar que el sistema se reproduzca. Si lo logra, ¿a quién sirve? Pues a la clase que está en el poder, a la clase dominante. Pero eso lo puede hacer con su anuencia, recibiendo órdenes o por iniciativa propia. O sea, es burgués porque en la medida en que cumpla su tarea, es algo estructural su carácter de clase. Si cumple con su tarea y este sistema se mantiene, pues ¿quién gana? La está sirviendo, pero eso puede servirla por las buenas, o a veces, cuando la burguesía pone en riesgo su propia reproducción, a veces contra ella, ¿no? Entonces el Estado para eso necesita garantizar dos cosas. Evitar que la contradicción social, la contradicción fundamental, explote en un cambio de sistema. O sea, que no haya revoluciones, pues, ¿no? Esa es su principal tarea. Lo puede hacer de mil maneras, corporativamente, como se hizo aquí, con el estado de bienestar, como se hizo en otros países, en fin, se puede hacer de muchas maneras, pero tiene que garantizar que ese enfrentamiento entre las clases no lleve al cambio. No puede evitar el conflicto, pero puede tratar de manejar. Y segundo, tiene que evitar que la burguesía misma en su competencia no se haga harakiri. Porque a diferencia de sistemas sociales precapitalistas, la burguesía no es una clase que tenga unidad automática. La burguesía tiene unidad porque tiene un enemigo común y porque tiene objetivos históricos comunes. Pero se reparte el plusvalor a patadas en la competencia. La relación de extracción de plusvalor no es cada empresario con sus trabajadores, sino es un reparto del conjunto del plusvalor arrancado que se va a repartir entre el conjunto de la burguesía y esto se reparte en la competencia. Entonces, estructuralmente están contradicciones de la familia, secundarias, como llamamos teóricamente, pero son contradicciones. Y esas contradicciones pueden poner en riesgo la reproducción del sistema. Entonces, el Estado tiene que intervenir para que esas contradicciones
no pongan en riesgo al sistema. ¿Por qué entramos en una crisis tan profunda? Porque el Estado no cumplió con su tarea. Porque el Estado estuvo tan dominado por la fracción globalizada de la clase, ¿no? Que perdió enormemente su margen de autonomía, se puso totalmente al servicio de eso, y ese sector pues es el sector financiero, y ese sector financiero jugó para sus propios intereses y puso en riesgo la reproducción global de la burguesía, ¿sí? Porque jugó que especular es más negocio que producir, jugó especular, ¿no? Y puso en riesgo la reproducción global del sistema. Entonces el Estado es más burgués, como ha sido ahorita, porque está casi como pelele del capital globalizado, o es más burgués en la medida que garantiza la reproducción del sistema, ¿sí? Entonces este asunto de Estado o mercado es qué tipo de intervención tiene el Estado en la economía, ¿no? Y por supuesto, como hay muchas formas de hacerlo, desde el otro lado, pues tú pones el acento en que garantice los derechos, ¿no? Cada vez más derechos y que los garantice. Los otros van a poner simplemente, yo necesito que tú garantices que esto no se rompa, ¿no? Y eso puede ser con bayoneta en la mano, como Pinochet, ¿no? O puede ser con estado de bienestar, o puede ser con control de los movimientos sociales, la estructura corporativa como se hizo aquí. Se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Pero eso es lo que necesita el Estado hacer. Se puso de tal manera al servicio de una fracción de la burguesía que está poniendo en riesgo la reproducción. Esa es una realidad. La crisis actual no es una crisis cíclica, ¿no? Este modelito globalizado, como se dejó todas las fuerzas del mercado, entonces están tratando de volver a que el Estado intervenga. Ahora, no va a ser el Estado nacional. No creo que le vayan a dejar a los Estados nacionales a que se ponga a regular en función de los intereses nacionales. Por eso surgen los foros y surge el G20 y surge todo eso. Se trata de decir, bueno, ¿cómo regulamos la economía global para garantizar su reproducción? Pero en funciones de la economía global, no en función de la economía de cada país. Ahora, tu pregunta iba con los estados progresistas, de izquierda, ya no sabemos cómo llamarlos, ¿no? Son muy distintos cada uno, ¿no? Son bastante distintos. No es lo mismo Venezuela que Brasil. Alguna vez en discusiones internacionales discutimos, bueno, pero ¿qué tienen en común? ¿No? Y fue un gran debate. Yo creo que sigue siendo eso real, lo que ahí más o menos fue el consenso. Lo que es común es que son estados que están tratando de recuperar soberanía y están tratando de buscar su propio camino dentro de una economía globalizada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La soberanía, bueno, de nuevo, no es un concepto jurídico, pero es tener el poder para hacerla valer. Pues sí, ya está soberano. Entonces, lo que tú ves que está pasando en alguna área del cono sur, porque ni siquiera es todo, pero en fin, ¿no? Son intentos de recuperar margen de soberanía, precisamente para abrirte camino, para buscar tu propio camino. Ni están buscando aislarse de la economía global, pero sí están buscando condiciones distintas de integrarte a la economía global. Y eso, bueno, pues va a haber sus variantes, pero creo que eso es común. Ahora, si vamos a hacer pensamiento crítico, vamos a hacerlo también hacia nosotros, ¿no? Y creo que ahorita una de las cosas que urge tras de la ilusión y de, digamos, las porras a muchos de estos gobiernos progresistas, pues hay que ser también bastante autocríticos de qué es lo que ha sido y qué no ha sido. Y esto no es contrarrevolucionario, por favor. Yo creo que esa discusión de que no hacer críticas a los gobiernos de izquierda es hacerle juego a la derecha, bueno, depende cómo lo hagas. Yo creo que efectivamente toda crítica a un gobierno así, pues puede hacerle el juego. O sea, es muy difícil hacerlo, cuándo lo haces, cómo lo haces, en qué términos lo haces. Es muy difícil, pero también no hacerlo es quizá más contrarrevolucionario.
Y entonces, bueno, yo creo que no podemos negar que no se ha roto, por ejemplo, con el modelo extractivista, no, en ningún, es más, se promueve. Porque esa es la otra ala por la que el sistema está haciendo crisis, o sea, está llevando a una sobreexplotación de la naturaleza que está llevando a la inviabilidad de la humanidad. Esa es otra vez una acumulación originaria, ¿no? Entonces, bueno, no se ha roto con eso. Ahora, no han dicho nada. No, claro que no. Pues por algo ganó Correa. O sea, la gente vive mejor, sí, pero rompió con el capitalismo, ¿no? Rompió con el modelo. Tú dirías, es neoliberal. Bueno, allí sí puedes discutir, porque si hay Estado y está interviniendo, y una característica del neoliberalismo es que le dejaste todo al juego del mercado. Bueno, puede ser que haya ciertos rasgos que limitan el neoliberalismo, pero no el modelo global de acumulación, no el modelo extractivista, que es un poco su papel en la División Internacional del Trabajo. Entonces, ahora, es poca cosa el que se esté recuperando soberanía, el tratar de romper con el sistema financiero internacional y crear el Banco del Sur, el tratar de generar tu moneda propia regional que te da soberanía. No, no es poca cosa. Es poca cosa que la gente ahora coma y tenga derecho a la educación y a la salud. Pues claro que no es poca cosa, pero no digamos que es del socialismo del siglo XXI. Perdón, ¿no? Claro. Como proyecto, como utopía está bien, pero que las realizaciones pues tienen también. Esto es quitarle méritos a Chávez, menos ya estando muerto. Claro que no, claro que no. O sea, hay que apoyar eso y hay que apoyar el ALBA y está muy bien, pero tampoco puedes dejar de ser crítico ante las limitaciones que eso tiene. Hay crítica de izquierda, no toda crítica es de derecha. Y a veces esos gobiernos, pues toda crítica la consideran de derecha. Y ahí tienes 11 dirigentes indígenas presos en Ecuador, acusados de terrorismo además, porque tomaron una carretera porque no querían que entrara una minera, y son terroristas, y están procesados, no están nomás ahí, están procesados. Entonces, bueno, no podemos dejar de ver eso. La posibilidad, están abriendo espacios, están creando condiciones, sí. Dependerá de los movimientos sociales que los lleven más lejos de lo que actualmente están. Leyendo algunos artículos y aportaciones, participaciones que tienen algunos libros, me encontré con una idea que me resultó sumamente interesante. Asumiendo, digamos, de entrada esta idea que ya creo compartimos, en donde que la globalización no universaliza los derechos de los pueblos ni su posibilidad de desarrollo sustentable, universaliza más bien los derechos del capital. Me encontré con que propone, dice, habla usted sobre una globalización regulada en función a objetivos sociales. Me resulta interesante saber cómo son como esas consideraciones que usted plantea. Como yo creo que también hay que ver qué fecha escribió uno cada cosa. Claro. Sí, claro. Mira, yo creo que por lo menos hoy, como está el mundo, es absurdo plantear aislar. De una u otra manera tiene que participar en la dinámica económica mundial. Mientras sea así, ¿no? Es decir, no es posible aislar, ¿no? Aunque lo quisieras, ¿no? Entonces, de alguna manera tienes que participar en la economía mundial. Es un hecho que la economía se globalizó, te guste o no. Puedes entrar pasivamente y en ese sentido que el mercado te asigne tu papel, ¿no? O puedes entrar con un proyecto, ¿no? Es decir, está bien, así me voy a tratar de integrar, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo que depende de qué lo digo? Porque, digamos, en esos momentos, yo no sé a cuál artículo te refieres, uno ya ni se acuerda de lo que uno escribió, pero era otra la correlación de fuerzas y otra también las cosas, ¿no? Creo que hoy no se cuestionaba el hecho de la globalización, se cuestionaba una globalización dejada al mercado, una globalización neoliberal.
Hoy la mayor conciencia ambiental, todo el asunto del cambio climático y un montón de cosas, te llevan también a decir, espérese, esa economía globalizada tiene también un efecto en términos de deterioro ambiental infinito, ¿no? Solo un ejemplo. Calderón propuso en Cancún, en la cumbre del cambio climático, no sé cuántas millones de toneladas de gases de efecto invernadero que iba a reducir, ¿no? La ANEC, una organización campesina que ustedes seguramente conocen, ¿no? La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, hizo un estudio y dijo, perdón, solamente dejando de comprar el maíz en Estados Unidos y produciéndolo aquí con agroecología, o sea, sin químicos, reduciríamos esas toneladas, ¿no? Es que es absurdo decir, porque es más barato el maíz gringo, me lo traigo de allá, y el costo ambiental, solamente, ya nomás estaba calculando lo que era CO2 del transporte y los químicos que producen metano, ¿no? Al final la descomposición. Entonces, dices, es que es absurdo. Si tú internacionalizas los costos ambientales, sería mucho más caro traer maíz de Estados Unidos que producirlo aquí en la esquina, en Xochimilco, ¿no? Sí. Pero la globalización está con una lógica de mercado. Entonces, si es más barato traer maíz gringo, pues trae maíz gringo. ¿Y qué pasa con los 20 millones de campesinos que había? Pues sabes de qué viven, ¿no? O sea, es lógica de mercado. Entonces creo que todas estas funciones ambientales, de lo que significa el calentamiento global, están repensando volver a las economías locales y autocentradas y sacar lo más posible mercado y producción. Eso no quiere decir que no va a haber comercio internacional, ¿no? Pero reducirlo. Y decir, bueno, está bien, le pueden gustar mucho los melones y las sandías a los japoneses. Y están dispuestos a pagar, creo que $100 por kilo, no sé cuánto, ¿no? Pero ¿saben lo que es estar transportando eso? Entonces, creo que hoy tienes que cuestionar por razones ambientales el asunto de la globalización como tal. Ahora, ¿no vamos a poner acá en internet? Pues no. Y eso también es globalización. Bienvenido a internet, pero libre. Ahora lo están tratando de controlar, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera el mundo efectivamente ya es económico. En aquel momento dábamos por un hecho que la economía iba a seguir siendo global. Creo que tenemos que oponernos no solo a dejarlo al mercado, sino en mucha medida que sea global. Porque el mundo no resiste eso, ¿no? Sí. Pero entonces estás planteando un proyecto postcapitalista, no solo postliberal, y te estás planteando un proyecto post-civilización capitalista, no solo post-economía capitalista, que es otra forma de vivir, es todo el planteo de vivir de los indígenas, ¿no? Entonces, bueno, sostengo en parte lo que dije, pero creo que no sería un poco más radical, ¿no? de plantear eso. Oye, me hace un poco para ir cerrando, porque se nos ha ido, y parece que no, pero ha pasado el tiempo en la charla. Te queríamos preguntarnos sobre, ahora ha sonado mucho, ¿no? En este contexto que ya nos has descrito tan bien, ha estado sonando mucho en últimas fechas el acuerdo transpacífico. ¿Nos podrías decir qué es, de dónde viene, a dónde va, qué busca? Bueno, mucho ya, es un TLC. Entonces, de entrada un TLC, decíamos aquí distinguir un acuerdo de comercio. Es un acuerdo entre países de Asia, Pacífico y países de América, de dejar la dinámica de la economía entre los países al mercado. Ahora, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo que está ahí? Bueno, mucho no se sabe porque todas las negociaciones son secretas, pero los estadounidenses plantean que es el acuerdo de libre comercio más ambicioso que se haya imaginado. Ya te dice algo. Que es lo más ambicioso que se haya podido imaginar. En términos de que profundiza los temas que están negociando normalmente, pero mete nuevos temas, ¿no?
Por otra parte, para el caso ya concreto de México, es especialmente grave. ¿Por qué? Porque es un tratado que entró en vigor entre 4, pero ya hace bastantes años. Luego Estados Unidos quería incorporarse y cambió totalmente la dinámica. Pero a México y a toda la Canadá también que entró, y ahora quiere entrar Japón, quiere entrar Costa Rica, quiere entrar otros, les condiciona la entrada a que no discutan lo que ha discutido. Están a punto de cerrar la negociación. Entonces tú entras casi a adherirte a algo que negociaron otros, ¿no? Y no hicieron público que se negoció, volvemos a lo jurídico. No le deberían de haber avisado al Senado que iban a negociar. Deberían de decir, vamos a negociar, pero esto ya está aprobado, ¿no? Entonces ratifica que podemos entrar a negociar sobre la base de que esto ya no se va a cambiar. O sea, el Senado efectivamente no tiene que dar ni siquiera el permiso para negociar. A diferencia de Estados Unidos que sí, ¿no? Pero si ya está una parte que no se va a mover, pues está diciendo, ratifícame lo que ya está, y si no, pues no puedo entrar a negociar. Entonces es muy grave en ese sentido. De hecho, creo que se va a abrir. Japón ya decidió que se va a meter. Le pusieron la misma condición. Japón dijo, sí, no. Si quieren que esté, volvemos a hablar de agricultura, señores, porque yo no voy a abrir el arroz, ni de chiste. Porque otra de las condiciones que están en la negociación es, no se vale a priori haber excluido cosas. O sea, se entra en la voluntad de que todo está en la mesa a negociar. ¿Por qué creen que le interesa la reforma energética? Porque el compromiso es entrar sin exclusiones. Puede que en la negociación ganes que no se hable, pero no puedes entrar diciendo, en mi constitución no me dejan que entre la electricidad del petróleo. No. Aquí se entra con voluntad de que todo esté en la mesa. Entonces, bueno, no. De hecho, fue así con Estados Unidos, pero digamos, no era tan descarado, ¿no? Bueno, y de hecho se excluyeron algunas cosas, porque era demasiado, ¿no? Y hay cosas incluso que Canadá aceptó y que México no aceptó, ¿no? Pero bueno, en el caso del petróleo, ¿no? Entonces, una, lo negociado ya está negociado. Dos, no hay exclusiones. No hay exclusiones a priori. Hay temas nuevos. Entre los temas nuevos que se habla, bueno, hay una profundización enorme en propiedad intelectual, pero también algo que hay que empezar a ver qué puede significar. Como dicen los abogados, el asunto es ver la letra del texto, ¿no? Porque la ley es la letra, ¿no? Y no se conocen los textos. Lo que llaman ellos garantizar cadenas productivas. Volvemos. Si el capitalismo es global y el proceso de producción es global, necesitas evitar que se te vayan a romper las cadenas productivas. Y ya pasó aquí incluso antes del neoliberalismo, cuando aquí Spicer paró la producción de ejes de los carros, empezó a tener un efecto en el conjunto de la industria automotriz, porque era una maquila de ejes de muchas marcas, y entonces resulta que un carro lo produces aquí, pero otro lo produces en Detroit. Y entonces el quitarle la cadena de suministro le paró la fábrica allá. Entonces, ¿quién quieren garantizar las cadenas de suministro? ¿Eso en qué se va a traducir? ¿En acuerdos? No lo sé. Se va a traducir en algo como lo lograron, de hecho, con Canadá legalmente, y en el caso de México, no legalmente, pero en los hechos sí ha sido, lo que llamaban la cláusula de abasto seguro en el petróleo. La cláusula de abasto seguro en el petróleo en el TELCAN es: tú puedes hacer tu política petrolera lo que te tu regalada gana, pues ya estaría que lo pusieran en el texto, ¿no? Pero tienes que garantizarme que me exportas el mismo porcentaje, me mantienes constante. Es decir, si tú por la razón que quieras, se te acabó Canderel, ¿no? Y bajas tu plataforma petrolera, no puedes reducir el porcentaje de tu plataforma de producción a Estados Unidos.
Si le exportabas el 80%, le vas a mantener el 80%. Oye, espérate, pero es que tengo menos petróleo. Si te exporto el 80% ya no me alcanza para mi propia industria. ¿Sí? Porque esto es finito, ¿no? Tengo 100, pero ahora nomás tengo 60. Si te exporto el 60 por el 80% de eso que ahora estoy produciendo, ya no abasto mi mercado. Bueno, Canadá llegó al extremo de tener que importar petróleo para cumplir con la ley. Eso es abasto seguro. Entonces, esto de garantizar las cadenas de suministro significan algo parecido a esto, que todo indica que es así. Pues resulta que la prioridad de tu producción es surtir a las cadenas nacionales. Oye, espérate, pero yo tengo aquí industria nacional que le tengo que surtir el cemento, por lo siento, maestro. Para tu pinche industria de la construcción. ¿Sí? Bueno, estos son de los temas nuevos, para no hablar de mucho. Y un tercer elemento nuevo es lo que significa geopolíticamente o en la nueva estrategia de Estados Unidos de negociaciones internacionales. Y hay un debate adentro del Congreso de Estados Unidos cuando tienen que aprobar que sí, que aceptan a México entrar, etc. Porque el acuerdo es que todos los países tienen que decir sí que vengan, ¿no? O sea, admitir a alguien más a la mesa de negociar implica que pase por todos. Y Estados Unidos ley sí lo consulta con su Congreso, ¿no? En esa discusión salieron varias. O sea, interesante, ahí nos enteramos de un montón de cosas, ¿no? En la discusión entre los congresistas. Pero cuando se trata de discutir si es bueno o no es bueno el TPP, no sé qué, no sé cuánto, y se repite entre empresarios que van y hablan en las audiencias, entre congresistas, es algo que está atravesando casi todas las intervenciones. ¿Cuál te dice? Este es el interés gringo. Es el TLC quiere sustituir las negociaciones multilaterales. Parten un poco. La OMC está atorada, no se avanza. Lleva más de 10 años atorada. El atoro empezó aquí en Cancún, ¿no? Cuando se le sacó todos los temas de fondo, se sacaron del negocio. Inversiones, compras públicas, papel del Estado, no están ya en el mandato negociando. Que es lo que interesaba, lo del comercio, lo de menos, un arancel más o menos, ¿no? Está atorada. Entonces dice, ¿por qué está atorada? Porque ahí tenemos a la oposición adentro. Entonces nunca vamos a avanzar. Entonces hay que invitar a negociar a los ya adictos al libre mercado, a los que no ponen resistencia, a lo que usted diga, señor, ¿no? Entonces invitamos solo a los ya fanáticos de libre comercio. Nos vamos a ir a un TLC más ambicioso de la historia, que no vamos a ir hasta la cocina. Y luego, si es un bloque lo suficientemente fuerte en la economía mundial, los demás se van a adherir, pero se adhieren, ya no negocian. Entonces, por eso empezó 4, luego fueron 9, ahorita son 11, quieren meterse más, pero incluso ya probado, si tú tienes más del 60% del comercio mundial metido ahí, los demás dicen que no me puedo quedar fuera de la jugada. Pero entonces te adhieres, ya te sumas. Y es como lo negociates, con quien no te pone reparo, con espejos, ¿no? Que tú dices sí y el otro dice sí, pues entonces eso es especialmente peligroso. Es toda una estrategia de irse hasta la cocina. Ahora, la presencia de Japón va a cambiar por la correlación de fuerzas. Aunque por un lado algunos decían no es que peor que entre Japón, ¿no? Porque es una economía fuerte, todas las demás son relativamente pequeñas, ¿no? De que están en el TPP. Pero Japón va a obligar a abrir las negociaciones, porque Japón no cree mucho en el mercado. Va a proteger ciertos sectores de la economía, etcétera, etcétera. Tal es así que muchos congresistas se oponen a que entre Japón. Entonces, bueno, por lo menos te da más juego. Pero bueno, tienes ahí fuera a todos los que se han opuesto, a quienes pararon la OMC, por los BRICS, los tienes fuera. Y luego, la otra parte de la geoestrategia de Estados Unidos es aislar a China. Porque te estás metiendo en su traspatio, ¿no? En los países de alrededor, y a China la excluyes del acuerdo.
Entonces, pues, toda una jugada geopolítica de Estados Unidos. Simultáneamente Estados Unidos está abriendo negociaciones de un acuerdo con Europa. Si hace un acuerdo entre Estados Unidos y Europa, eso es y luego el TPP en el que están las otras economías grandes, pues todo el mundo se va a ver obligado a adherirte, porque si no, está fuera de competencia. Digo, me refiero a estos gobiernos que creen en eso. Entonces, como ven, no es un tratado más. Bueno, no más, tenemos 57, bueno, no más, ¿no? Yo creo que es especialmente grave. Y bueno, pues estamos tratando de construir el actor para enfrentarlo. No vamos a enfrentar con México solo, que reconstruir las relaciones con Estados Unidos y Canadá, pero también con Perú, con Chile, con todos los otros que están. Precisamente en esto último que estás mencionando, creo que es importante, dentro de este sí bastante trágico escenario que se nos presenta, que podríamos hablar también de las muchas veces no consideradas víctimas de este proceso de globalización. ¿Qué pasa con los pueblos? ¿Qué puedes decir al respecto de si existe esta forma de globalizar el capital, los derechos del capital? También existe la posibilidad de globalizar la lucha, globalizar la resistencia. ¿Cómo ves el futuro de proyectos como el Tribunal Permanente de Pueblos, que trata de hacer una suerte de enfrentamiento a este tipo de crímenes que realmente deben de ser, creo, considerados de tal magnitud? ¿Cómo ves la lucha a futuro? Yo creo que no hay otro camino, ¿no? Que esto no quiere decir que no sigan siendo importantes las luchas nacionales, ¿no? El reto es pensar cómo será esa combinación entre global y nacional, ¿no? O local y global. Pero muchos derechos que hemos conquistado en lo nacional, o muchos derechos que hemos conquistado en el ámbito de la legislación internacional de derechos humanos, ¿no? Se están yendo al carajo. Esa es la realidad. Entonces no es posible si no logramos un actor global también del lado del movimiento social. ¿Cómo? Bueno, es otro rollo del Estado actual en el que está el movimiento, pero no hay otro camino. Y no está peleado entre nacional y eso. Ahora, yo creo que es muy importante, yo no quisiera terminar sin una idea, ¿no? Es decir, porque a veces plantea todo esto y uno se queda como paralizado, ¿no? Uy, se me cae encima el mundo, ¿no? Estamos enfrentando. El enemigo no es de la economía nacional, el enemigo no es el Estado nacional, el enemigo es una clase capitalista global con todas las instituciones que ha creado para fundamentar, ¿no? Banco Mundial, todo lo que hemos hecho. Entonces, no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, ha tenido muchas derrotas, ese es su proyecto. La OMC está congelada, el ALCA no existe, Estados Unidos intenta bilaterales con todo el mundo y no logró más que los que ya tenía de su lado, ¿no? O sea, sigue fuera parte de la zona andina, todo el Mercosur ni siquiera lo ha sentado a la mesa. Entonces, bueno, hemos tenido conquistas, no está fácil para ellos. Y hoy, además, este modelito está en crisis, pero está en crisis de verdad. Sin poner límite al capital financiero, esto no sale. Y ahí es donde dices, sí, ¿no que no saldría el Estado para algo? Es que es curioso, o sea, el G20 está incapacitado para resolver, se autoaprobó el enfrentar la crisis. Otra vez, ¿no? Es una especie de Estado informal, pero va a tratar de ponerle. ¿Por qué no puede? Porque tiene que poner en orden al sector más poderoso del capital global, y el poder dentro del G20 los tiene el sector financiero. Dentro del G20 existe un Business 20, ¿no? Que es 20, los empresarios de los 20 países del G20. Pero eso no está en el cuarto de al lado, eso está dentro, ¿no? Eso, si tú ves la lista, la mayoría son sector financiero. Entonces resulta que ellos no se van a autorregular. O sea, el interés de una pequeña fracción, pero la más poderosa, está poniendo en riesgo la reproducción global. Y la instancia que podría regularla está dominada por ellos. Entonces, de nuevo, ese Estado que ya no tiene autonomía relativa, que ya se casó con la fracción más dominante, pues está incapacitado de enfrentar la crisis. Entonces, ante la crisis está moviéndose, globalmente, están moviéndose tres tendencias.
las tres están moviéndose y la vamos a tener ahí. Una tendencia fascista, que es esto lo mantengo a juego, ¿no? Por el artículo 0, así como sea, ¿no? Que, bueno, y ahí leen todos los movimientos militares, o sea, no es nomás una elucubración, ¿no? Tú ves cómo se están realizando las bases norteamericanas, dónde están, dónde se ponen, en fin, o sea, están preparándose para poder mantener esto, ¿no? A fuerzas. Esa es una tendencia. La otra tendencia es una salida reformista. Es decir, bueno, vamos a algún tipo de regulación global, algún tipo de keynesianismo global, pero no tienen todavía el modelo de recambio. Pero es decir, reformar el capitalismo para que pueda continuar, ¿no? Y la otra tendencia pues es salir a una sociedad postcapitalista, que es la de los movimientos sociales, que también se han ido globalizando. Las tres están ahí. ¿Cuál va a predominar? Pues depende de nosotros al final, depende de la lucha de los sociales. Entonces no es que todo, no es un determinismo esto. No podemos volver al economicismo de que el capitalismo y su lógica es esta, pues sí. Pero señores, no hay un determinismo económico. Y la historia la hacemos nosotros. La historia final es una historia política, no económica. Entonces, ¿en qué cabe esto? Pues va a depender del enfrentamiento entre los distintos intereses, distintos proyectos. Entonces, no creo que haya que caer en un pesimismo global. Sí hemos tenido triunfos que no eran pensables. Bueno, también hemos tenido retrocesos en los últimos años, ¿no? Esa ola de cresta de grandes triunfos del movimiento social se estancó un poco. Y los movimientos no han sido capaces de consolidar nuevas formas de unidad, nuevas formas de lucha. Una cosa es el Foro Social Mundial, que es eso, foro de discusión. Y otra cosa es buscar acciones comunes, de verdad, una estructura organizativa internacional global. Se logró en América con la Alianza Social Continental frente al ALCA, y no era un foro, era una estructura organizativa con planes de estrategia común. Pero una vez que se acabó el ALCA, cada quien volvió a su conciencia local. No se ha acabado todo, ahí sigue todavía la alianza, pero no es la alianza que tuvimos, porque cada quien vuelve a su sector. No hemos logrado una conciencia globalizada. Entonces se ha debilitado el movimiento. Ha tenido triunfos naturales, ahí están los gobiernos de izquierda, pero perdió una capacidad de crítica ante esos gobiernos de izquierda. Y los que las mantienen los satanizan. O los encarcelan. O los encarcelan. Entonces, bueno, ha habido, pues ahí está la historia abierta, la moneda en el aire. Pues sí, igual el tiempo se nos ha acabado, se va volando, sobre todo con estos temas. Pero bueno, pues igual le agradecemos que haya venido a hablarnos de... Sí, no, y que se haya brindado tan ampliamente en la charla y con los temas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos de todos.